que las empresas de sus familiares, de su marido, de sus hermanos, habían conseguido distintas adjudicaciones o subvenciones o préstamos del Gobierno del que usted es vicepresidente del Gobierno, concretamente 2,6 millones de euros, más de 100 contratos, 7 ministerios implicados en la concesión de esas adjudicaciones. Hasta ahora usted no ha dado ninguna explicación. Dos compañeros míos le han preguntado y usted se ha limitado a decir que su familia tiene derecho a trabajar. Oiga, yo no lo dudo, pero sería bueno que no lo hiciera a costa del Gobierno del que usted es vicepresidenta del Gobierno. ¿No sería bastante deseable, señora vicepresidenta? Jamás, nunca, jamás, en ninguna de mis funciones públicas, ninguna de ellas, he favorecido ni contratación ni subvención por parte de la Administración General del Estado de ningún particular y de ninguna empresa. España padece el peor gobierno posible. Cuando más necesitamos gobiernos limpios, sólidos, institucionales, comprometidos con la democracia, con la libertad, que den certidumbre y estabilidad, España padece un gobierno arrastrado por 7 votos. 7 votos, sí, amnistía, indulto, sedición, cupo separatista, quita de la deuda, que son pagos a Puigdemont. Seguro que estará usted encantada que en este momento de la historia de nuestro país sea, según el CIS catalán, el momento en el que menos independentistas hay de la historia en Cataluña. Estoy seguro que a usted esto le encantará. A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta, igualmente dirigida a la señora vicepresidenta tercera, al senador del Grupo Parlamentario Popular, senador Martínez Maillo Toribio. Tiene la palabra, señoría. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, encantado de hacerle esta pregunta. Desde algunos medios de comunicación hemos conocido que las empresas de sus familiares, de su marido, de sus hermanos, habían conseguido distintas adjudicaciones o subvenciones o préstamos del Gobierno del que usted es vicepresidente del Gobierno, concretamente 2,6 millones de euros, más de 100 contratos, 7 ministerios implicados en la concesión de esas adjudicaciones. Hasta ahora usted no ha dado ninguna explicación. Dos compañeros míos le han preguntado y usted se ha limitado a decir que su familia tiene derecho a trabajar. Oiga, yo no lo dudo, pero sería bueno que no lo hiciera a costa del Gobierno del que usted es vicepresidenta del Gobierno. ¿No sería bastante deseable, señora vicepresidenta? Yo creo que esto no es muy ético, no es muy normal, no sé si es muy legal, usted lo ve absolutamente normal. Y además llueve sobre mojado, entre otras cosas porque es su Secretaría de Estado, porque usted lleva desde el año 2020 como Secretaria de Estado, primero de Energía y luego ahora como vicepresidenta, fue la encargada de la validación, de la homologación de la empresa Villafuel como operadora de hidrocarburos. Y usted dice que es un tema exclusivamente fiscal. No es fiscal, porque si usted no le hubieran concedido a la trama de hidrocarburos la validación como operadora a través de la CNMC, pues evidentemente no se hubiera producido ese fraude de más de 200 millones de IVA. Y ahora a ustedes le han retirado la habilitación. Y me pregunto por qué razones ahora le retiran la habilitación cuando antes se la concedieron. Y usted la responsable porque era la secretaria de Energía. Mire, no me diga, como suele decir habitualmente, que esto es cosa de bulos y demás, porque esa es la estrategia de sus miembros, de otros miembros del Gobierno. Mire cómo han acabado, ante comisiones de investigación o ante el juzgado. Si no, mire el señor Ábalos, que pronto tendrá que ir como testigo, entrará en los juzgados de Plaza Castilla y veremos a ver cómo sale. Muchas gracias. Señora vicepresidenta tercera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes, senador. Vuelven ustedes a un tema del que ya di respuesta, insisto, e incluso han aprovechado preguntas de otras materias para incluir falsas acusaciones sin fundamento sobre mi familia. Y voy a repetirme, porque creo que es importante repetirse para que la información quede clara y contundente. Jamás, nunca, jamás, en ninguna de mis funciones públicas, ninguna de ellas, he favorecido ni contratación ni subvención por parte de la Administración General del Estado de ningún particular y de ninguna empresa. Gracias. Senador Martínez Maillo, tiene la palabra. Señora vicepresidenta, yo no sé si usted es consciente del Gobierno al que pertenece.
Mire, escuchar a Ábalos en la moción de censura hablar de regeneración democrática es como escuchar a Rejón a Monedero hablar de feminismo y de igualdad. Y usted se ha mimetizado tanto de la hipocresía de este Gobierno que es capaz de negar la evidencia. Es capaz de negar la evidencia. Esa es la hipocresía de este Gobierno. Hay 2,6 millones de euros de adjudicaciones que usted no quiere reconocer. En cualquier país democrático esto sería inviable. Una vicepresidenta no sería sostenible en el Gobierno teniendo a familiares a los cuales empresas se les ha adjudicado esas cantidades de dinero tan desorbitadas. Ya sé que a usted le puede molestar mucho que le hablemos de su familia, pero es que la corrupción de su Gobierno es muy familiar. Porque aquí está el hermano, la mujer, los hermanos Coldo. Sí, sé que no les gusta, pero esta es la realidad. Y probablemente usted pague justa por pecadora por tener que contestar a esta pregunta. Pero es el peaje que usted tiene que pagar por ser vicepresidenta del Gobierno, que no es compatible recibir contratos públicos del Gobierno y seguir siendo vicepresidenta del Gobierno de este país. Y, por lo tanto, si usted quiere seguir siendo vicepresidenta, no puede contratar su familia con la administración pública de la que usted es vicepresidenta. Así que, por favor, señora vicepresidenta, empiece a contestar a las preguntas, porque eso es transparencia. Y no se mimetice tanto de la hipocresía de un Gobierno que tiene por corrupción su bandera fundamental de gestión de Gobierno. Muchas gracias. Señora vicepresidenta tercera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Senador, creo que le da igual la verdad, creo que le gusta la confusión y es más fácil calumniar, es más fácil retorcer la verdad, negar la realidad, que llevar a cabo una oposición seria. Esta cartera, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se merece preguntas, se merece propuestas que tengan que ver con la cartera y no perder el tiempo en algo que les puedo reafirmar. Les puedo reafirmar lo que evidentemente usted decía. Mi familia siempre ha trabajado de manera honrada. Lo hacía antes de yo estar en este Gobierno y cuando ustedes estaban en el Gobierno. Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo cuando yo no esté en esta silla. Y le digo y le repito, nunca, 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 jamás, en ninguna de mis funciones públicas, que también las he tenido cuando estaban ustedes en el Gobierno, he favorecido la contratación o subvención por parte de la Administración General del Estado a ningún particular ni a ninguna empresa. Gracias. Gracias, señora vicepresidenta tercera. A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta dirigida al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senadora García. Señoría, tiene la palabra. Ministro, feliz aniversario. Sánchez irá antes a Waterloo, que vendrá al Senado, ¿no? Mire, en el peor momento posible, España padece el peor gobierno posible. Cuando más necesitamos gobiernos limpios, sólidos, institucionales, comprometidos con la democracia, con la libertad, que den certidumbre y estabilidad, España padece un gobierno arrastrado por 7 votos. 7 votos, sí, amnistía, indultos, sedición, cupo separatista, quita de la deuda, que son pagos a Puigdemont. Son pagos de corrupción de la política para comprar tiempo en la Moncloa. Y no es su única corrupción, porque el sanchismo está enfangado en la corrupción económica en el ejercicio de la política. Corruptelas de la familia de Sánchez, el equipo del Peugeot, agravan la urgencia para comprar tiempo de Sánchez. Nada mejor que regalar a Puigdemont el pacto de la xenofobia, aunque reactive un nuevo proceso con Sánchez de títere del separatismo. Ya no es Cataluña quien se va de España, es España y el Estado quien sale de Cataluña con los españoles de paganos. Y en tiempos de incertidumbre global, ustedes ponen en riesgo la seguridad de España. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora García, gracias por su pregunta. Coincido con usted en que estamos en un momento en el mundo de enorme incertidumbre y precisamente por eso necesitamos un gobierno que dé certidumbre, que dé estabilidad. Usted habla de Cataluña y estoy seguro que estará usted encantada que en este momento de la historia de nuestro país sea, según el CIS catalán, el momento en el que menos independentistas hay de la historia en Cataluña. Estoy seguro que a usted esto le encantará. Y
Y estoy también seguro que usted estará igualmente encantada de que hoy en Cataluña haya normalización política, social e institucional, gracias a las políticas de este Gobierno. Por tanto, seguro que coincidimos en este diagnóstico. Y si quiere estabilidad, en ello estamos. Mire, en la legislatura anterior aprobamos 215 leyes, con un Parlamento bien fraccionado. En esta llevamos 27 leyes. Estamos avanzando en cohesión social y económica, porque piense que estamos multiplicando por 4 el crecimiento económico de la Unión Europea y estamos en cifras de afiliación de récord. Por tanto, el Gobierno trabaja, el Gobierno sigue haciendo que España avance, tenemos una estabilidad en lo político, en lo económico, en lo social, que es envidiada fuera de nuestras fronteras, y estoy convencido que usted en su réplica lo reconocerá. Gracias. Senadora García, tiene la palabra. Acalore, ministro citado por el juez en el caso Begoña. No se acalore. Mire, su pacto de la xenofobia, que cede el control de fronteras, es inconstitucional y es contrario al Pacto de Migración y Asilo firmado con Europa. Eso sí, su pacto es un compendio sanchista en 3 fases: la negación, la claudicación y el discurso cínico. Resulta que lo inconstitucional es ahora deseable y beneficioso si Sánchez lo necesita. Enhorabuena, porque gracias a este pacto de la xenofobia transforman su gobierno del Aquarius en uno que regala certificados de catalanidad supremacista. Mire, son ustedes un peligro para España y para Europa. Parcelan la política migratoria de España, incumpliendo la Constitución. Levantan fronteras donde Europa las derribó. Por cierto, ¿dónde van ustedes a mandar a los inmigrantes de sus socios? ¿A Marruecos, a Francia o a Teruel? ¿Cómo van a defender las fronteras de Ucrania si no garantizan las de España? Y porque pactan tan letal ruptura con aquellos que contaron con la ayuda de Putin en su proceso de 2017. Mire, todos sus socios son admiradores o deudores de Putin, unos disfrazados de pacifistas anti-OTAN y otros de supremacistas anti-España. Y mire, no se puede pedir la unidad a Europa mientras se destruye la de España. Y no se puede apelar a la legalidad internacional quebrando el Estado de Derecho. Y no se puede comprometer la estabilidad y la seguridad de España y Europa para tapar la corrupción sanchista. No se puede, señor Bolaños. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Veo por sus palabras que a usted una citación como testigo, al que no se le acusa de nada, le parece una deshonra. Y para mí es una oportunidad para colaborar con la justicia y, en la medida de mis posibilidades, aportar a esa investigación. Pero le voy a decir más. Si a usted le parece tal deshonra y tal descrédito una citación como testigo, imagino que a usted le parecerá lo mismo cuando fueron citados como testigos el señor Aznar y el señor Rajoy, ahí sí, en un caso de corrupción de verdad. Estoy seguro. Lo que es una pena y en lo que no cambian ustedes nunca es que no tienen ustedes ningún escrúpulo en ensuciar el buen nombre de personas honradas y de personas honestas. En eso no tienen ustedes ningún problema. Y mire, vamos a aprovechar el último minuto de intervención, vamos a hablar de xenofobia, que también hablaba usted de xenofobia. Vamos a hacer algo. Como usted me concede el honor de hacerme preguntas habitualmente los martes, le voy a pedir que se lea usted la proposición de ley que hemos presentado en el Congreso Partido Socialista y Junts. Y, por favor, con alguna literalidad de lo que ahí se dice en esa proposición de ley, me va usted a decir dónde hay xenofobia en algún punto, en alguna letra, en alguna palabra de esa proposición de ley. Y usted el próximo día me dice exactamente dónde está. Porque, mire, que hablen ustedes de xenofobia, pero es que, ¿saben ustedes quiénes son sus socios? Pero si es que es Vox, si es que es la ultraderecha, es que en toda Europa se da... Sí, claro. Ruego, sí, ya señorías, ruego silencio, señorías. Prosiga, señor ministro. Ya entiendo que miren ustedes para otro lado. Es que su socio es Vox en España. Es que es tan lamentable que el otro día el señor Feijóo hizo de abogado defensor de Vox.
y lo hizo públicamente para que fuera a la ronda de consulta del presidente del Gobierno. Mire, ¿quieren ustedes evitar la xenofobia, el racismo, el machismo, la injusticia, los intereses milmillonarios que nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores españoles y de los autónomos? Rompan ustedes con Vox. Gracias.